Usted se levanta temprano, viaja, trabaja todo el día y al final del mes recibe 130 bolívares, que equivale a apenas más o menos 0,28 dólares según la tasa que fija el día de hoy el Banco Central de Venezuela. Y resulta que al ir a la bodega se percata de que un cartón de huevos ronda los 5 dólares. Claro, luego aparecen los bonos para aliviar el bolsillo, pero con una letra pequeñita y devastadora. Ese dinero no cuenta para sus vacaciones, no cuenta para sus utilidades y tampoco contará para su jubilación. Es decir, no está, no se toma en cuenta para las variables indexadas al sueldo base, llegando todo esto, bonos, cesta tickets, a unos 160 dólares. Y hay venezolanos que entregaron más de 30 años de su vida al sector público y hoy reciben una pensión que es literalmente un insulto a su trayectoria por recibir un pago de más o menos 112 dólares. En el sector privado, el dato no es más alentador, con un ingreso mensual base equivalente a un poco más de 260 dólares. Esto es así en un país que desde hace más de 40 años no ve cifras de inflación de un solo dígito, que entre 2017 y 2022 atravesó una hiperinflación y que en lo que va de año, en estos 2 meses de 2026, ya acumula, según datos oficiales, 51,94% de inflación, muy por encima de cualquier otro país en la región. Por eso surgen preguntas inevitables. ¿Es vivir o subsistir? ¿Cómo prosperar bajo este panorama? Pero más importante aún, ¿por qué llegamos aquí? ¿Es un callejón sin salida o existe una ruta técnica para recuperar la dignidad del salario? Este tema lo vamos a tratar con un experto de altísimo capital intelectual. Él es Giorgio Punto Morales, economista, especialista en análisis macroeconómico y financiero y estadístico. Giorgio, bienvenido a La Ventana Rota, un honor tenerlo con nosotros. Saludos cordiales, un placer a ti y a toda la audiencia. A ver, Giorgio, vamos a iniciar con las causas de este estancamiento. La semana pasada vimos que cientos de personas se movilizaron a nivel nacional exigiendo mejoras salariales y tanto sindicatos como gremios de profesionales y empresarios han sostenido que hay el suficiente flujo de caja para empezar a aliviar la situación. Aunque, por supuesto, hay la discrepancia en el monto. Le pregunto, más allá del deseo justo y comprensible de un aumento salarial, ¿cuál es la razón que puede estar impidiendo que esto ocurra? ¿Es acaso falta de dinero, temor inflacionario, baja productividad o simplemente un asunto de voluntad? Hay una combinación de todos esos elementos, desde la disponibilidad de recursos, la productividad y la voluntad política. En principio, hay que ponerlo en términos macroeconómicos, los salarios tienden a ser reflejos de productividad. Estos son precios, el precio en el cual un empleado o un trabajador ofrece su labor a un empleador y están de acuerdo en cuál debe ser el monto, sobre lo cual influyen un montón de otras condiciones, tanto de la competitividad de mercado como la legislación laboral, pero a fin de cuentas sigue sujeto a leyes de oferta y demanda. La pérdida del salario en Venezuela está asociada a, simultáneamente, la pérdida de productividad debido a la recesión y contracción del tamaño de la economía en términos reales. Venezuela perdió entre 2014 y 2020-21 alrededor del 75% del tamaño de su economía en términos reales y también per cápita. Y por otro lado está el aumento de precios, la hiperinflación que erosionó todos los montos nominales. Ahora, esto afecta de forma diferente tanto al sector público como privado. No sé por dónde quisiéramos orientar esta discusión, pero desde el sector público es una cuestión de el diseño
de cómo son los pagos, el hecho de que están asociados a una gran cantidad de bonificaciones, prestaciones y demás pasivos, y también que están ligados a las pensiones. Ok. Ahora, con esta caída del 70% de la actividad económica, también está la caída en la producción petrolera, la caída en los ingresos petroleros y también por todas las vías de recaudación, que han tenido cierta recuperación en los últimos años, pero el problema viene con, bueno, cómo esos ingresos se escalan con lo que es las necesidades o, mejor dicho, las obligaciones de salarios y pensiones que tiene el Estado venezolano. Así que hay un problema de vacío informativo sustancial en el sentido de que las publicaciones del presupuesto o no se hacen o no son consistentes, entonces no se tiene una noción precisa de cuáles son los recursos que tiene el Estado disponible y en dónde los está gastando. Lo mismo pasa con los ingresos petroleros y también sobre la nómina pública y el tamaño del sector o del monto de pensionados, la cantidad de pensionados. Entonces, hay dudas respecto a, bueno, cuántos son los trabajadores que de hecho dependen del Estado. Sin embargo, se pueden hacer algunas aproximaciones relativamente razonables y se nota a primera instancia como este es un problema de escalabilidad bastante grande. Porque si colocamos de lo que es un número relativamente razonable de trabajadores del sector público conservadormente hablando, pueden ser alrededor de 2,5 millones de personas, quizás haya muchos menos, quizás pueda ser más si tomamos en cuenta el sector militar. Eso es un número que ya de por sí no se tiene, pero con eso, y si le sumamos alrededor de 5 millones de pensionados, tenemos un requisito de alrededor de 7,5 millones de personas en necesidad de aumento de recursos. Ahora bien, dependiendo de cuánto se aumente el salario, esto escala en función de, bueno, se hace de cuánto del salario mensual va a cada uno, por cuántos meses, si eso incluye prestaciones y demás bonificaciones o demás pasivos, y si eso corresponde con los ingresos disponibles del Estado. Y la respuesta inmediata es que es muy difícil, ya que a efectos ilustrativos hay varias propuestas de salario que tiene que ser alguna proporción de la canasta alimentaria o específicamente la canasta alimentaria, pero si ese salario es puesto en, digamos, dame un número, lo que quieras, Sí, se habla de $200. ajá, muy bien, si lo colocamos en $200, alrededor de eso, por todas esas personas, por 12 meses, sin tomar en cuenta otro tipo de meses adicionales que podrían venir por ocasiones, hablamos alrededor de 18,000 millones de dólares al año en necesidades. Ahora, ¿tiene el Estado venezolano los suficientes recursos para ello? Bueno, eso es superior a la totalidad de recaudación tributaria no petrolera proveniente por lo que son los impuestos, al menos si tomamos lo que son las cifras del CENIAT por el tipo de cambio oficial al mes. Claro. Y de hecho son un monto que casi que alcanza a la totalidad por su cuenta, a los ingresos petroleros del 2025. Entonces, claro, si uno dice, bueno, si el Estado venezolano empieza a dedicar cada centavo que le entra a salarios, quizá podría cubrir alguno de esos montos, pero quedaría sin mucho rango de maniobra para todo lo demás. Si elevamos ese monto a $300 o $400, que es como $450, creo, que es el último, el rango más alto, Ok. hablamos de 40,000 millones de dólares alrededor de eso. ¿Cuántos dólares más? Dólares menos, 40,500 millones de dólares. Eh, 40, 40,500, sí, 40,500 millones de dólares. El punto está de que eso supera con Claro. creces todos los ingresos petroleros y toda la recaudación tributaria junta. Entonces el Wow. Estado quedaría corto. Y de ahí viene con la discusión de, bueno, ¿cuál es el mecanismo de financiamiento para ello? Interesante. Porque encontramos bueno, si se sinceraran las cifras de tanto nómina como presupuesto, podríamos encontrar dónde están las muchas ineficiencias de gasto del sector público y redirigirlas hacia salarios, pero aún así no corresponde con lo que son las dimensiones de la capacidad económica nacional, porque las cifras de valor petrolero, ok, tampoco han sido publicadas, pero se pueden estimar por la producción, las Claro. exportaciones y el precio internacional del barril venezolano. Entonces, ¿cuáles son las otras avenidas? Se aumentan los impuestos en un país que ya tiene de por sí una
altísima tasa de informalidad, pero también una alta carga tributaria que está asfixiando en gran medida a las empresas, eso está complicado. Se sale a emitir deuda, deuda externa, que es un país que ya tiene más de 170.000 millones de dólares de los que se sabe en deuda externa, mucha de ella bajo default, con uno de los riesgos países más grandes en el continente. Esencialmente tiene que pasar primero por un proceso de reestructuración antes de volver a pedir prestado, sin Claro. tomar en cuenta todas las restricciones causadas por eh, parados legales provenientes de juicios y de sanciones. Y entonces, ¿cuáles son las otras vías de financiamiento que hay? La única otra alternativa es la emisión monetaria, cubrir el déficit fiscal, que es lo que le falta al Estado para hacer frente a sus gastos, vía emisión de dinero del Banco Central, que todavía sigue pasando, de hecho, pero en las dimensiones que es para aumentar el salario, eso podría representar un choque fiscal y monetario que puede aumentar los precios o producir una espiral inflacionaria. Recordemos, en el 2018 los salarios eran elevados prácticamente a ritmo bimensual, llegó un momento hasta ser casi que mensuales, Sí, y la inflación llegó a 100.000% bajo cifras oficiales del BCB. Entonces es una cuestión de tanto lo que es em, el, el monto que establezca el Estado y su capacidad de pagarlo cuando es escalable. El problema viene que nos encontramos situación en la que lo que puede parecer o lo que es, de hecho, una demanda bastante razonable para un trabajador individual poder alcanzar a la canasta básica, lo que es aspiracionalmente no es necesariamente una vida de lujo, solamente claro, para sus curiosidades necesidades vitales, pero cuando eso va escalando a niveles o las dimensiones de una firma o de un sector o de un ministerio y después a un país entero, encontramos de que hay una restricción presupuestaria y productiva sustancial. claro. Giorgio, ¿y qué tan deseable sería que se utilice el ingreso petrolero que se pueda estar percibiendo para estos fines? O sea, que se dependa totalmente el pago de la nómina de empleados activos y de empleados jubilados de lo que se produce en la actividad del sector hidrocarburos. Em, Eso es lo que esencialmente soportaba no solo el esquema salarial, sino prácticamente todo el esquema productivo, no, mejor dicho, público venezolano, lo que provenía de la venta de renta petrolera. Y uno podría decir que en esencia es la base del contrato social venezolano desde los años 70, Ok, que proviene por la vía de que es un país de relativa baja productividad, pero con un sector petrolero bastante competitivo, que recibe rentas extraordinarias y a partir de ello puede elevar la capacidad adquisitiva de un salario relativamente bajo por varias vías. Una que es un tipo de cambio apreciado, es decir, los montos en dólares son artificialmente inflados porque el tipo de cambio tiende a ser barato, al menos en los montos oficiales. Estoy hablando históricamente desde los 70. claro. Claramente hay muchos periodos de crisis en los que esos ajustes no aguantan. Y por otra vía, de subsidios a las tarifas, tanto de los servicios públicos como el transporte, etcétera. Gran parte de eso hace que el salario pueda rendir muchísimo. Ese es un esquema que es inherentemente inviable porque depende de varias variables que son, uno, solamente de un sector productivo, que es el petrolero; dos, de la productividad de ese sector; tres, y del entorno internacional Exacto. en los precios internacionales que son bastante volátiles. Entonces, se puede llegar a una situación muy vulnerable en la cual se establecen unas obligaciones salariales bien rígidas, pero después un choque externo, de ya sea por una caída del petróleo, hace que el sistema no pueda sostenerse vía su flujo de caja. Y eso también cabe la discusión de, bueno, ¿cómo están esas condiciones actuales para regresar a ellos? Porque quizás recientemente el barril de petróleo se encuentra en más de $80, más de $90, hasta 100 por la crisis en el Medio Oriente, en el Golfo Pérsico. No sabemos cuánto eso tiempo va a durar. Eso representaría una mayor entrada de divisas a Venezuela, pero hay que ponerlo en perspectiva de cómo se corresponde con la producción. La producción es prácticamente un tercio de lo que fue hace 2 décadas, o de su pico de 3 millones de barriles diarios. Y la producción per cápita, es decir, por habitante, es mucho menor de lo que fue en los momentos de mayores auges petroleros, como no solamente el 2013, sino también en la época de la mal llamada Venezuela Saudita en los años 70.
Y cuando ajustamos por inflación, es decir, la inflación internacional de los precios del petróleo, encontramos que incluso si el barril de petróleo se mantuviese en $100 todo este año, el valor per cápita de esa producción estaría alrededor de lo que fue en el 2016, 2017. Entonces, no es lo que te permite o no es lo que permitiría sostener un alto nivel de salario. Claro, Pero a fin de cuentas, ya más de fondo, establece de que el contrato social en esencia depende de artificialmente tratar de elevar los ingresos sobre lo que no sería, lo que no soportaría la capacidad productiva del resto de la economía. exacto. Muchos países petroleros lo hacen de una forma u otra. Los estados del Golfo tienden a hacerlo de forma, de hecho, más agresiva. Noruega y otros países, o Canadá, tienen economías mucho más dinámicas, diversificadas y también fondos de estabilización, pero sus prioridades de petroleras no van solamente a lo que es elevar salarios de nómina pública o de nómina o en general, sino se refiere también a fondos de ingreso, de pensiones y también de inversiones para esa diversificación. Así que es, digamos, una repetición de lo que fueron los booms petroleros, tanto de los Exacto, 70 como de los 2000. Es esencialmente una orgía de consumo y gasto, correcto. pero en el momento que, ya sea por condiciones internas o externas, el flujo de petrodólares se acaba, entonces esencialmente todo el sistema colapsa sobre su propio peso. Así Exacto. que en el muy corto plazo, sí, uno podría decir que mayores ingresos petroleros podrían asistir a un aumento del salario, especialmente en el sector público, en el muy corto plazo, que tanto depende nuevamente del tamaño de esas obligaciones Claro. y también el tamaño de los ingresos en total, pero sostenerlo en el tiempo que sea la base principal de salarios más elevados es una apuesta extremadamente riesgosa porque ya la historia venezolana nos lo ha demostrado. Más de dos booms petroleros que se desperdiciaron y Exacto. en este momento apostarle a un tercero quizá no sea, es esencialmente esperar por un milagro. Correcto. Fíjese, Giorgio, dentro de esta discusión hay otro punto importante que nos interesa tratar, que es la política de bonificación. Como bien sabemos, desde la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras en 2012, Venezuela regresó formalmente al sistema de retroactividad que había sido eliminado en 1997. En términos sencillos para que la audiencia entienda, esto significa que si alguien entró a trabajar con usted hace 10 años ganando el equivalente a $10 y en este año 2026 le logró subir el sueldo a 100, la ley asume para el cálculo de sus beneficios por antigüedad que este empleado siempre ganó los 100 que le está pagando este año. Es decir, que el último salario vaya hacia atrás los de todos los años de servicio anteriores. Este hecho, por supuesto, genera incentivos perversos, ¿no? Como el miedo a contratar, a despedir o a jubilar, y a que tanto el sector público como el privado hayan adoptado la política de bonificación. ¿Qué consecuencias tiene el haber asumido este sistema y cómo se monta semejante caja de Pandora? Claro, esto es algo políticamente bastante sensible, pero hay que establecer lo que es la diferencia entre la intención de la ley, que puede ser bastante loable, y sus manifestaciones prácticas, tanto en los incentivos que generan o en la capacidad de la economía real, tanto en el sector privado como público, de poder hacerle frente. Y ahí es donde tenemos una gran debilidad en lo que es nuestra legislación laboral y también económica en general, en el sentido de que consagra como dado una realidad loable, pero la cual no está ajustada a las capacidades productivas subyacentes. Entonces, genera esta situación en la cual, si se sigue la ley al pie de la letra, sencillamente se quebraría la actividad económica, tanto privada como pública, pero entonces se recurren a acuerdos informales que son bastante discrecionales en función de, bueno, la capacidad de negociación que tengan los diferentes agentes. Ni siquiera el Estado venezolano hace frente a o honra todas esas prestaciones, porque realmente la,
el choque que genera todos esos beneficios, más la retroactividad, más el tamaño de nómina, más el tamaño de pensionados, es lo que hace que el multiplicador de simplemente elevar en unos cuantos dólares el salario mínimo o el de referencia, hace que sea fiscalmente más difícil de abordar. Y también pasa lo mismo en el sector privado. La legislación parece bastante pro trabajador, pero genera el incentivo que, como ya has dicho, a que no se hagan las contrataciones en primer lugar. Claro. Los mercados flexibles, dígase, donde es fácil contratar, pero al mismo tiempo también despedir trabajadores, tienden a ser mucho más dinámicos y con salarios más altos, porque entonces se vuelve una situación como cualquier otro control de precios, en el que puede beneficiar a los incumbentes, pero genera una barrera de entrada a todos los que están por fuera. Eso es uno también de los motivadores de por qué Venezuela tiene una tasa de informalidad tan alta. Y hablando sobre el tema de las bonificaciones y cómo esto puede afectar los costos de los diferentes agentes y también en el sector tanto privado como público. En el sector público los pasivos lo que fuerza o no fuerza, sino que incentiva a la adopción de este sistema de bonificaciones. El sistema de bonificaciones tiene las peculiaridades o también las debilidades al trabajador de que son muy discrecionales, no son necesariamente continuos y normalmente no generan pasivos. Esto es lo que los hace fiscalmente viables, pero en esencia está a merced el empleado de los designios o lo que le da la gana a las autoridades del sector público. Claro. En tanto a también al sector privado, que tiende a pagar más que el salario mínimo, pero es muy heterogéneo, las bonificaciones terminan siendo una forma en la cual también esquivan esas necesidades de los pasivos. Uno diría, bueno, eso no es casi una burla de la ley, en particular sí, y eso es un riesgo que enfrentan tanto el sector público como privado en función de cómo se aplica la misma, pero también es lo que hace viable en algunas otras cosas los temas de contratación. Pero viéndolo sobre qué pasa si un empleado en el sector privado gana menos que el salario mínimo y que sería, en este momento sería una locura, pero digamos que se eleva el salario mínimo y gana menos que él, pero gana mayoría en lo que son sus bonificaciones, en bonificaciones que no generan pasivos. Ok. Esto no necesariamente hace que el trabajador vaya a ganar más. De hecho, podría hasta percibir menos. Y uno diría, ¿cómo es eso posible? Bueno, hay que pensarlo de si un trabajador, digamos, tiene salario mínimo, un caso extremo, salario mínimo cero, y recibe $1.000 mensuales o hasta, digamos, $500 mensuales, dejémoslo en 1.000, mejor dicho, todos los meses en efectivo, etcétera, recibiría $12.000 anuales. Está bien. Claro. Ahora, si la empresa presupuesta y quiere mantener fijo el valor de ese ingreso, o mejor dicho, el valor de ese gasto en mano de obra, y hay un aumento salarial, o mejor dicho, decir, no, ahorita vamos a pagarlo conforme a la ley, salario que asume prestaciones y pasivos, entonces lo que cambia no es que va a pagar más, sino que cambiará la recomposición Ujú. de ese ingreso para cubrir con todas esas demandas. Entonces, lo que serían, vamos con los que son más básicos, los bonos vacacionales, van a estar ahí presentes, lo que hace es que se baja el salario efectivo con tal de que, sumándole todos los pasivos, igual de los mismos $12.000. Las Claro. vacaciones se reciben igualmente, solamente que es tiempo. Las utilidades, que son, eso sí ya es un poco extraño de que son obligatorias, inclusive si la empresa genera pérdida, pero bueno, se reciben al final. Esos son dos montos que se ganarían igualmente, independientemente de lo que pase en el año, pero a diferentes casos. Pero las contribuciones obligatorias, que son para los fondos de pensiones y de retiro, que, como dice la ley, debería ser apartado por parte del empleador, contribuye adicionalmente en una cuenta que genera intereses y después dado Exacto. para construir suficiente monto al momento de las liquidaciones, eso es esencialmente quemar dinero por el efecto inflacionario, ya que no ha existido en Claro. los últimos años ni un solo año en el cual la tasa de intereses en general hayan superado la inflación. Lo mismo va con las contribuciones obligatorias a cuestiones como son el fondo de pensiones del Instituto de Seguridad Social, pero también lo que son fondos de desempleo, fondos
de casa, fondos de educación, etcétera, todos esos prácticamente ningún trabajador se beneficiará de ellos porque se erosionan con la inflación. Entonces, Claro, el componente obligatorio de esas prestaciones para contribuir al sistema, sencillamente hace de que el trabajador esté perdiendo dinero con algo que, de lo cual nunca será beneficio. Es una situación extremadamente lamentable, la erosión y la destrucción del sistema de seguridad social. Pero hoy en día, claro, la contribución óptima que tiene de un trabajador o que pudiera ser un trabajador al sistema de seguridad social es cero, porque ese es un claro, dinero que no va a volver a ver. claro. Ahorita, si llegamos a hacer de que el salario fuese de alguna forma superior a lo que está pagando la empresa, que bueno, hoy en día prácticamente todo el sector privado paga más que el salario mínimo, Sí, es pero es cierto. muy heterogéneo. Hay empresas en las cuales, dependiendo de su productividad y lo bien establecidas que están, podrían enfrentar ese aumento. Hay otros negocios de mucha menor escala, llámese la economía del condominio, que y si estuviese oficial, estuviese registrado, quizá no podría hacerle frente. Eso sin hablar del sector informal. Sí, Entonces, la retroactividad y todos esos pasivos lo que pueden hacer es un choque en el flujo de caja que puede hacer que la empresa no necesariamente esté en capacidad de afrontarlo. Y eso es el mismo problema que enfrenta el Estado venezolano, porque dos cosas pueden ser ciertas. Una, el Estado venezolano tiene un récord y un historial pésimo en lo que es la efectividad, transparencia y eficiencia de su gasto, con gigantescos salidas o filtraciones por efectos de despilfarro y de corrupción. Y otra cosa es que incluso solventando por esos problemas, la capacidad de ingresos que tenga la nación hoy en día, en el 2026, sea insuficiente para atender todas las demandas sociales. Pero este es el problema o digamos la tragedia de haber sufrido de una hiperinflación y una contracción tan grande que hace frente a un modelo basado en el subsidio, porque cuando vienen los ajustes necesarios e exacto. inevitables de tarifas artificialmente bajas se dan en el momento específico o coinciden cuando los hogares son más financieramente vulnerables. Lo estamos viendo Correcto. recientemente con lo que son las alzas de las tarifas de transporte. Entonces, Exacto. se tiene una situación de que para la persona terminamos en un escenario lamentable en el cual se paga mucho para referente a los ingresos por un malos servicios. Exacto. Fíjese, Giorgio, sé que es complicado, pero le quiero pedir que hagamos el máximo esfuerzo, que en el muy corto tiempo que nos queda, usted nos indique si existe algún tipo de hoja de ruta técnica diseñada para encaminarnos a la recuperación del salario sin que ello implique necesariamente asfixiar más a los trabajadores. Usted a través de su cuenta en X ha hecho especial énfasis en la necesidad de tomar medidas macroeconómicas y legales para que el aumento salarial no sea solo nominal, sino que sea real y sostenible en el tiempo. Entonces, ¿cuál sería, según su análisis, esos pasos que se podrían dar atendiendo o teniendo en cuenta justamente lo que usted acaba de decir, que hay sectores muy vulnerables que pueden sufrir un aumento de precios en servicios y teniendo un deterioro tan grande de sus ingresos? Bueno, eso sería una discusión para no solamente el programa, sino un podcast entero o un Correcto. seminario entero. Pero a efectos de listado, en el muy corto plazo, dígase a partir de mañana, si fuese posible, vendría bien una sinceración de las cuentas públicas, específicamente en lo que es el presupuesto, nómina y ingresos, que eso facilita el diagnóstico, el punto de partida, que da una noción matemática de qué tan viable es para las finanzas estatales un aumento de sueldo. Luego ahí vienen unas discusiones quizás mucho más trascendentales referente a, bueno, cuál es el tamaño óptimo de esa nómina pública, también pasa por cuál es el tamaño óptimo del Estado. Eso sí ya es bastante complicado, Claro. pero es una función de, tiene que ajustarse a las capacidades económicas actuales. Luego está también otra discusión quizás mucho más compleja referente a la cuestión de las pensiones, de si estas tienen que ser atadas al salario mínimo o si hay otros mecanismos adicionales para poder alimentar transferencias de pensiones, ya que
El problema es que la rigidez del sistema es lo que hace que si tienes mínimo 5 millones de personas, que, las cuales dependen de ingresos, pero aumentarles la pensión directamente podría ejercer presión sobre las cuentas fiscales, entonces es un monto que hace que el rango de maniobra sea muy limitado. Entonces quizás separar las pensiones de los salarios en el sentido desde el sector público. Ok. Pero eso ya es una discusión más grande. Ahora, ¿qué es lo más importante para mantener el poder adquisitivo del salario? Es estabilizar los precios, dígase, políticas antiinflacionarias. Pero eso también pasa por sinceración de las cuentas fiscales, ya que, irónicamente, parte es el peso del gasto en nómina, parte de lo que alimenta el excedente de gasto público que tiene que ser financiado con emisión monetaria y eso genera desbalances que propician que Venezuela todavía al día de hoy tenga inflaciones de 3 dígitos de las más altas del mundo. No hay salario que pueda aguantar ese tipo de inflaciones. Entonces es una cuestión se requiere de estabilidad macro. Estabilidad macro viene por sanear cuentas fiscales y liberalización generalizada para mayor productividad. Ahora bien, el esquema ya a más largo plazo tiene que ser uno de crecimiento económico. No, nuevamente, no se puede hacer, independientemente de nuestra discusión sobre lo que debería ser el tamaño del estado de bienestar o del sector público o de los beneficios, etcétera, es una cuestión de que va a estar ajustado a la cobija económica y presupuestaria. Y Venezuela, dependiendo de algunas estimaciones que están sujetas a mucha incertidumbre, tiene un tamaño económico de como 100 mil millones de dólares anuales, quizás un poco más, un poco menos. Eso nos da alrededor de 3.000 dólares anuales por persona. Eso es uno de los PIB per cápita más bajos de América Latina. Hablamos de una economía que en términos absolutos está alrededor de lo que es Bolivia y en términos per cápita está ligeramente por encima de Nicaragua. No se puede hacer con 3.000 dólares per cápita tener un estado de bienestar o que ya por sí le cuesta a un país que tiene 35.000. Y recordemos, a Venezuela le costaba mantener su esquema o su contrato social con 13.000 dólares per cápita. Ese es uno de los grandes problemas. Y otro adicional ya viene con reformas principales en lo que se refiere al entorno de trabajo para que la legislación que sea una que pueda facilitar la formalización y también incentivar a la creación de empleo formales, que es otra cosa de que, bueno, eso sería muy políticamente difícil debido a que cuánto de eso se puede considerar pérdidas de derechos adquiridos, pero cuánto de eso también facilitaría que esos derechos se pudiesen cumplir en primer lugar. No. Entonces, es una función en la cual se puede tener la mejor o la ley que en papel tiene las mayores protecciones en el mundo de los trabajadores. Si no existe trabajo para contratarlo, ningún trabajador se beneficia de ellas. Eso está como que en la lista de cosas, entonces algunas de esas dependen de voluntad política inmediata y por eso es la presión, debería seguir siendo presión para esa transparencia o mejor uso del gasto público o reorientación del gasto, menos en proyectos que podríamos llamar o superfluos o inútiles, despilfarradores, Claro. hacia cosas que asisten a mejores calidad de vida, pero también dimensionarlo en lo que es la capacidad económica de Venezuela actual. Y eso debería ser el norte. Nuevamente, el crecimiento, o mejor dicho, la salida de la pobreza y el crecimiento económico mundial, o los mejores casos de ellos, no se dan por primero establecer un sistema de seguridad social generoso. Parten por el aumento de la productividad y el crecimiento económico. La salida de la pobreza de China y de India no se debió solamente a poner un salario mínimo alto, se debió a que produjeron más. Y todavía le Exactamente. falta muchísimo para encadenar bien, pero esa es la mayor reducción de la pobreza en el siglo XX-XXI. Y se debe nuevamente al dinamismo y crecimiento. Si Venezuela no crece, no va a poder sostener salarios más altos, ni en el sector público ni en el sector privado. Giorgio, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy y que nos haya dado esta clase con la lucidez de su análisis. Encantado, muchísimas gracias, siempre a la orden. Ustedes que nos están viendo, recuerde seguirnos, comentar acerca de este tema y será hasta un próximo programa.